Por cierto, todos estos temas que estoy hablando con André se pueden encontrar en diversos artículos. Aquí tenéis la web de sovereignty.com.br, que es el subdominio brasileño también, donde en varios idiomas, aquí tenéis la pestaña, abajo tenéis en la descripción del vídeo el enlace al think tank, podéis leer artículos que tienen que ver con esto que está pasando, que va a pasar en la Unión Europea en invierno, también sobre el conflicto palestino-israelí, la guerra con Irán, y también incluso artículos pues de coyuntura nacional europea o de otras latitudes, incluso pues el bloqueo barra embargo a Cuba que intenta provocar una hambruna en la isla, etcétera. Y aunque, bueno, me congratula también esto, aunque ha llegado tarde y va a estar el pobre muy poquito rato porque el tema ya se está agotando, pues ya dice la Biblia que los últimos serán los primeros y vuelve a mi canal después de mucho tiempo y así esta mesa de análisis geopolítico pues es iberófona completamente y muy de la cuenca del Río de la Plata, pues está pues uno de mis argentinos favoritos, que es Cristian La Mesa, con el cual llevo coincidiendo en espacios de análisis geopolítico mucho tiempo y últimamente también en negocios televisión. Cristian, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Santiago? La verdad que un placer, un gusto estar nuevamente con vos. Esperaba con muchas ganas esta reunión, pero hubo una confusión de horarios y bueno, pero bueno, por lo menos tendré el placer de compartir unos minutos con vos y con el estimado colega. Pues nada, la confusión de horarios no, a mí me ha pasado también a veces. Ya te invitaré aquí en otro momento cuando el horario esté un poco más claro, pero te voy a pedir que de una manera pues a tu estilo, como siempre, analices lo que estamos tratando en la hora que llevamos, que es el posible duro invierno que se viene en la Unión Europea por cuestiones económicas, geopolíticas, geoeconómicas, bélicas, incluso históricas y también sociológico-políticas. Y bueno, a tu juicio, pues, ¿qué va a pasar y por qué? Mira, lo que va a pasar es relativamente sencillo, querido Santiago, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque a las élites europeas hoy poco y nada le importan sus poblaciones. Si nosotros creemos que Ursula von der Leyen va a pasar frío en el invierno o que va a tener problemas para pagar la factura, tenemos una pequeña equivocación conceptual. Lo mismo podríamos decir de Macron, de Merz, de Kaja Kallas y de toda esta ristra de seres humanos despreciables a mi modo de ver, y que, repito, les importa poco y nada que la población, que los pueblos de Europa pasen frío, que no les alcance para pagar sus facturas, que la clase media en el Reino Unido esté cada vez en un deterioro mucho más profundo, que en España un presidente supuestamente socialista realmente haga poco y nada porque el pueblo pueda acceder a una vivienda. Bueno, en mi país hace mucho que pasa algo similar, incluso es una odisea alquilar. Entonces, en definitiva, a esas élites poco y nada le importan sus pueblos. Esto es un poco lo que y perdónenme si en algo me reitero con algo que ya hayan hablado, porque no pude tener el placer de escuchar, pero en definitiva, esto es un poco lo que empezó en la década del 70 a nivel mundial con esta corporatocracia que empezó a gestarse, ¿no? Este mundo globalista, o sea, esto que deriva en este globalismo, y en el cual las poblaciones simplemente son un estorbo. El otro día estaba repasando un dato, el memorándum Powell, de un abogado muy importante de los Estados Unidos, corporativo, de las tabacaleras especialmente, que llegó a la Corte Suprema de Justicia. En 1971 escribió un memorándum secreto en el cual planteaba la necesidad de que las corporaciones se involucrasen cada vez más fuertemente en la política, que se hicieran fuerte en eso como una respuesta a lo que consideraban la amenaza comunista, socialista, etcétera. Entonces cada vez tenían que tener un involucramiento mucho más profundo en la política y evidentemente eso es lo que estamos viendo. Vos fijate que, como ustedes bien saben, fue más o menos en esa época y con Richard Nixon también, que hace ese emblemático viaje a China, esa entrevista con Mao Zedong, donde empieza
esta desindustrialización de los Estados Unidos en beneficio de las grandes corporaciones. Y hoy, por ejemplo, Estados Unidos es un país con corporaciones mega billonarias con B larga y una clase media destruida, gente durmiendo en carpas en las veredas o en las aceras, dependiendo de cómo querramos expresarlo, de nuestra rica iberofonía, en qué lugar estemos, clase trabajadora en penuria. Entonces, eso es lo que pasa en Estados Unidos, es lo que pasa en Europa, porque en definitivamente le importan poco y nada. Y no solo que le importa poco y nada el pueblo, sino que lo desprecian profundamente. Nos ven como enemigos, nos ven como virus que dañamos el planeta. Entonces, todo eso hace que en definitiva, cuando tenían gas bueno, bonito y barato, que fluía generosamente a precios muy módicos por los gasoductos Nord Stream, bueno, se dejaron destruir esos gasoductos, una infraestructura, una obra germano-rusa, porque no era solo rusa, era también de intereses alemanes e incluso, si no me equivoco, intereses suizos, y todo esto para comprar gas caro y en cantidades que no dan abasto de Estados Unidos. Bueno, ahora con los problemas en Irán, ni siquiera fluye el gas catarí. Entonces, pero bueno, en definitiva, la gente, bueno, que se abrigue un poco más, que se ponga una manta sobre los hombros, pero esto es lo que le va a suceder a los pueblos de Europa en la medida que no tomen su destino en sus manos y hagan algo por sacar a estos seres despreciables que solo responden a las élites y a las corporaciones como gerentes y realmente pongan gente que represente los intereses del pueblo europeo. Pueblo europeo que ya os digo yo que ni pueblo, ni europeo, ni nada. O sea, esto va a ser una masacre, lo de este invierno. Cada vez es más cara la calefacción. Y bueno, me habéis dado una idea, André y Cristian. Este invierno vamos a recordarme que estoy diciendo esto. Vamos a comparar las facturas de la calefacción del invierno pasado, de 2025, con las de este. Y lo vamos a hacer en directo para que veamos pues todo esto que estamos analizando aquí. Os voy a pedir, ya que vayamos terminando con esta aportación vuestra en el canal, que me ha encantado, que cerremos pues con unas consideraciones finales sobre si consideráis que esto va a ser ya una situación prácticamente permanente. Y lo digo más que nada, André y Cristian, porque la guerra en Ucrania, que yo diría que es un factor, un acontecimiento determinante para esta situación que estamos analizando, yo llevo diciendo hace tiempo que ya se ha cronificado, se ha convertido en un conflicto tremendamente crónico. Los años de desarrollo de esta guerra ya han superado en lo que a participación bélica de Rusia se refiere a los años que participó en la Primera o en la Segunda Guerra Mundiales, la llamada Gran Guerra Patriótica de la Unión Soviética, y eso implica que esto es una guerra de desgaste y de resistencia donde Ucrania no es más que un campo de operaciones de una lucha mucho mayor, a una escala casi civilizatoria imperial, donde los que más están perdiendo evidentemente son los propios ucranianos, junto también con otras víctimas de Rusia, etcétera. Pero Ucrania es un país prácticamente destruido y donde el resto de potencias, incluidas las que van a pasar frío este invierno en la Unión Europea, Alemania entre ellas, pues les da exactamente igual lo que le pasa al pueblo ucraniano, ¿no? Como decía, ¿quién era el que se murió hace poco? Lindsey Graham, creo que era, hasta el último ucraniano, ¿no? Era la guerra. Pues yo os pregunto, ¿creéis que esto que se aproxima para invierno va a ser algo ya permanente? Que debido a la coyuntura en la que estamos, que yo siempre digo que es de una Segunda Guerra Fría, con la guerra caliente de Ucrania en ciernes, más otros conflictos que pueda haber en el mundo, va a hacer que cada invierno que pase pueda ser peor? O, bueno, pueda ocurrir, esto ya es futurología, ¿no? Algún acontecimiento que cambie completamente esto, pero ¿creéis que esto ya va a ser algo que se va a repetir constantemente? Empiezo con y termino con Andrei, agradeciéndole su tiempo y bueno, pues ya que de paso, pues que se despida de la gente. Y eso, André, cuéntanos tu análisis al respecto. Bien, vamos a ver.
Yo tengo una visión que nada es permanente en el mundo. Mientras esto, el mundo se vive en ciclos, la historia es cíclica. O sea, lo que está pasando ahora en Ucrania, en Rusia, en Europa, no será algo permanente. Pero para esto hay que relacionar, hay que se buscar alternativas para eso. Hay que se encontrar, romper por parte con las élites europeas que son, como ha dicho muy bien Cristian, son vendilagos, son personas que no desean lo mejor para el pueblo europeo. Para ellos se pueden matar todos los ucranianos, por ejemplo, en el conflicto con Rusia, y se le reemplazan con magrebes de África, por ejemplo. Para ellos se quedaría igual. Ellos continuarán mandando y la situación con la muerte de los ucranianos no mudaría nada. Para que Europa consiga y las naciones europeas consigan sobrevivir a esas élites, hay que cambiar no solo el sistema, pero también aquellos que lo comandan. Ahora lo paso la palabra a Cristian. Cristian, te agradezco tu brevedad por forzada, pero tu visión del asunto, ¿crees que esto ya es casi tan crónico, esta posible crisis energética de la Unión Europea como la propia guerra de Ucrania? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que Europa o sus élites, porque a mí me gusta separar un poco más allá que los pueblos tienen su responsabilidad, pero me gusta separarlo. Las élites europeas creen que la paciencia de Rusia es inagotable y yo creo que en eso se equivocan. La Unión Soviética fue muy magnánima. Después del triunfo sobre el nazismo fue muy generosa con Alemania, fue muy generosa con Finlandia, perdonó muchas cosas muy graves y le pagan con esta moneda. Bueno, después de Napoleón también. Rusia tiene esa alma rusa, ese espíritu magnánimo, pero se está agotando. Entonces yo creo que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque más allá de todo lo que ocurra, yo creo que grandes e influyentes sectores de la sociedad rusa está ya con algo que yo sinceramente comparto, que es decir, basta con Europa, nuestro destino, nuestro pasado y nuestro futuro está en Eurasia y en el resto de la mayoría global. Y yo creo que ahí Europa se puede dar cuenta que puede quedarse totalmente huérfana del que podría haber sido un excelente socio y amigo, como es Rusia generalmente, como lo fue la Unión Soviética, incluso como lo fue el Imperio. Hay que recordar cómo protegían a los cristianos ortodoxos de los Balcanes en la época del Imperio Otomano. Y para cerrar quiero hacer solo una observación, porque vos comentabas lo de la duración de la actual guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, y me venía a la mente, porque la comparación temporal que vos hacías con la Primera y la Segunda Guerra Mundial es muy acertada, pero quería agregarte un dato. En Ucrania, y por eso lo traigo a colación, la guerra insurgente que hace la UPA, el ejército insurgente ucraniano, ya a partir del 9 de mayo de 1945, a instancias y con colaboración de la CIA, una vez que fue formada, duró hasta 1950, hasta que no me acuerdo si en ese momento ya era el KGB o era el NKVD aún, matan a el criminal Raman Shuhevich, hoy instaurado como héroe de Ucrania, un criminal, un asesino. Entonces, este tipo de guerras que tiene mucha similitud lo de hoy con eso, si bien era una guerra insurgente, y por tratarse de hermanos eslavos ucranianos, también tiene esta cuestión de que Rusia hasta ahora, aunque yo creo que ahora se lo está quitando y con justa razón, ha venido con un guante de seda. De momento. Pero bueno, veremos cómo discurre el asunto. André, muy obrigado. Cristian, nos veremos pronto también por aquí. Y esto es lo que se avecina, gente. Así que, aunque nosotros tengamos el gas de Argelia, que eso nos da una cierta ventaja con respecto a lo que pueda pasar en el resto de Europa, sin embargo, nosotros estamos en una coyuntura que nos influye determinantemente. Así que ya veis aquí los análisis de la gente de Sovereignty.com, que son tremendamente agudos, y qué bueno es escuchar a gente que sabe de geopolítica siempre. Así que, Cristian, André, gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión